Hay temas que por miedo, vergüenza o desconocimiento solemos descartar. Sin embargo, esto es algo que debemos cambiar, sobre todo cuando hablamos de sexualidad humana. En este episodio conversamos con el reconocido psicólogo y doctor en sexualidad humana, Rodrigo Jarpa, para responder la interrogante ¿por qué nos cuesta hablar de sexualidad? Bienvenidos al 10º capítulo de Adipados. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo capítulo de Adipados. Hoy me encuentro con un invitado muy especial, una incorporación nueva a Adipa. Me encuentro con Rodrigo Jarpa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto, un orgullo ser esa incorporación nueva a Adipa. Sí, estamos creciendo muchísimo. Es parte de un nuevo diplomado. Así es. Pero hoy de eso no vamos a hablar de otra cosa. No es necesariamente el diplomado. Esta conversación tiene que ser más sencilla, más tranquila y para conocerlo un poquito más. De lo que vamos a hablar hoy es sobre sexualidad, de lo que usted es experto y por qué nos cuesta tanto hablar. ¿Por qué nos cuesta tanto hablar? Yo creo que nos cuesta cada vez menos hablar, pero quizás también es curioso porque nos cuesta menos, pero seguimos hablando sin hablar de alguna forma, en el sentido de que seguimos manteniendo conversaciones muy por la superficie o de repente muy pegados en ciertos aspectos de la sexualidad. Es como que, no sé, viéramos el mundo y solamente tuviéramos un foco que nos permite ver Perú. Y hablamos todo el día de Perú, oye, Perú, y bueno, ¿y qué pasa con todo lo otro? Pero creo que al menos estamos hablando de Perú de una forma distinta a como lo hacíamos antes, quizás con menos culpa, con menos castigo, aceptando e integrando la diversidad. Entonces creo que vamos avanzando, pero quizás nos falta todavía como poder hablar de todo el mundo, no solo de Perú. Un saludo a los amigos peruanos, por cierto. Para seguir y introducir este capítulo, vamos a ir con nuestra primera sección. Mapa Mental es un juego de respuestas rápidas. El entrevistado deberá responder en el menor tiempo posible. Las opciones son 3. Preguntas de alternativa, completar la frase y respuestas breves. A jugar. Mi primera pregunta es, volviendo al pasado, si te preguntaran por qué estudiaste psicología, ¿qué dirías? Uy, es que yo soy pésimo para las respuestas cortitas y concretas, pero lo voy a intentar. Básicamente por descarte, era muy chico, en el colegio me iba muy mal, yo quería estudiar medicina y con mis notas ni una posibilidad. Y di la prueba, lo único que me fue muy bien fue en verbal, en el otro un desastre en matemática, pero mis amigos me dicen el hombre anumérico. Entonces era diciembre, me quería ir luego a vacaciones, psicología sí, como relacionado con salud, parece que tiene hartos ramos de biología, psicología. Si hoy no te dedicaras a lo que haces, ¿qué te gustaría hacer? Oh, qué buena pregunta. Me costaría mucho porque esto que quizás llegué de forma azarosa o por descarte, que es la psicología, me apasiona y me fui enamorando y todavía mantengo el amor. Pero respondiendo a tu pregunta, yo he pensado muchas veces tener algo parecido a Adipa, pero se adelantaron. Entonces no me gustaría hacerles competencia, pero lo encuentro súper entretenido e interesante porque también eso genera la posibilidad de seguir aprendiendo, entonces poder hacer cursos de temas específicos que me gusten a mí, que en parte lo hago, pero quizás dedicarme 100% a eso. Y si no me dedicara a lo que me dedico y fuera millonario, me dedicaría a tener algo parecido a Adipa y a estudiar y a leer y a aprender otros idiomas y a viajar y tomar caipiriña. Me parece. Ese último punto está interesante. 3 opciones y una respuesta. ¿Qué prefieres? ¿Radio, televisión u otra? Radio. La radio, es que me gusta la radio, me entretiene la radio, tengo un programa en la radio.
Y la televisión me gustaba mucho antes, pero todavía soy un usuario de televisión, pero fundamentalmente para ver series o películas o documentales. No veo mucho tele abierta, no me hace bien, me encuentro. ¿Y cuál es la diferencia con la radio? O sea, que te guste tanto. Bueno, quizás porque llevo tanto tiempo con un programa en la radio, le he agarrado un cariño especial y siento que ese cariño en la gente que trabaja en radio como que es algo compartido, es distinto, es otro ritmo y también es muy distinto a nivel de relaciones, las relaciones que se generan en la radio. A mí también me ha tocado estar en televisión, es mucho más cercano, más real, creo, de alguna forma, el contacto, las relaciones, los vínculos que se generan ahí. ¿Y qué es lo que estás haciendo hoy en día en la radio? En la radio tengo un programa los días jueves con mi compañera Lorena Capetillo, Radio FM2, la radio de los dos. Y el programa se llama Cómplice los Dos. ¿Y cómo lo abordan? ¿De qué temáticas tratan? Fundamentalmente temáticas relacionadas con la sexualidad, con las relaciones de pareja y con temas de salud mental en general, pero apunta fundamentalmente a la pareja y a la sexualidad. ¿Y tienen algún tipo de retroalimentación con los escuchas? Tenemos a través de las redes sociales, sí, fundamentalmente a través de las redes sociales y en general tenemos un feedback positivo y buena onda y hay gratitud también de la gente por los contenidos que compartimos, así que yo feliz. ¿Tú eres el encargado ahí de proponer pautas? Lo hacemos en conjunto. Claro, la Lore siempre me sugiere y me encanta porque ella también es como súper estudiosa, matea y se le ocurren ideas súper buenas. Pero claro, ella también está full en sus cosas, entonces de repente al final como el que corta el queque termino siendo yo, pero en el proceso es algo consensuado. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la consulta más común que te llegan a hacer los pacientes? La consulta más común es la baja de deseo en el contexto de parejas estables, monógamas o con intenciones de serlo, heterosexuales, con hijos, que puede que se quieran mucho, que se lleven bien, que son buenos amigos, pero se ha deserotizado el vínculo por uno o los dos. O también muchas veces discrepancias en el deseo, donde no necesariamente es que no exista, sino que los niveles y las necesidades relacionadas con la intimidad, con las relaciones erótico-sexuales es muy dispar. Uno está acá, el otro está acá y esa brecha termina generando conflicto. Pero para aunar son las dificultades relacionadas con el deseo en el contexto de parejas estables que llevan un tiempo y que ya pasaron esa fase inicial que es más pasional y sexo arriba del lavaplato. ¿Y cuál es tu respuesta ante eso? No tengo una respuesta única. Está buena la pregunta. Es que más que respuestas son preguntas. Y las preguntas nos permiten ir buscando las respuestas en las personas con las que trabajamos. Bueno, en este caso con mis pacientes, con las parejas. Y esas respuestas son mucho más útiles que las respuestas que pueda dar uno. Yo sé que mi respuesta está sonando muy de psicólogo, como que al final no responde nada, o que todo depende, todo es relativo. Pero es muy cierto desde la forma que yo entiendo la terapia y también varios colegas y varias colegas de ADIPA, y yo sé que son parte de ADIPA, en esta mirada más actual de las relaciones de ayuda, de cómo se hace el trabajo terapéutico, donde uno ya no es el experto o el que está en la posición de superioridad y que dice qué es lo que la gente tiene que hacer o cómo tiene que vivir las vidas. La aproximación ahora es mucho más respetuosa de la diversidad, entendiendo que hay miles de formas de vivir la sexualidad, de vivir
la vida, con todos los matices, con todas las aristas que implica. Entonces, en ese sentido, es hacernos responsables de eso y incluso yo lo veo como una falta de respeto realmente. O sea, sí, me parece una falta de respeto el asumir esa posición que yo te voy a dar la respuesta, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Hay veces que obviamente los pacientes piden una sugerencia así como ya, pero dime, ¿qué me recomendáis tú? Y bueno, eso también hay que aceptarlo y si eso es lo que ellos consideran que necesitan. Pero en general las respuestas más valiosas son las que vienen de ellos, de su historia, de sus realidades, de sus recursos, de lo que a ellos les funciona. Esas eran mis preguntas rápidas y ahora quiero retomar algunas de tus respuestas. Y me imagino que me demoré mucho con las preguntas rápidas. No, estuvo bien. ¿Estuvo bien? Ya. Estuvo bien. Quería retomar el punto de cuando entraste a estudiar psicología, no estabas seguro, entonces quiero saber cómo fue entrar a ese mundo para ti, ese mundo de conocimiento. Fue curioso porque a mí en el colegio siempre me fue muy mal, excepto en ramos puntuales y con profesores puntuales, era como tincado. Entonces, claro, entré a psicología y me empezó a volver loco de interés, lo encontraba demasiado entretenido estudiarlo, leer. Yo, con suerte, no sé, leía El Condorito y me empezó a ir bien. Y eso también fue raro, así como, parece que no soy tan gil. Y eso también obviamente que es un refuerzo y me fui motivando cada vez más. Entonces en ese sentido fue algo bastante especial y distinto que no lo había vivido hasta ese momento. Y lo que sí recuerdo, y eso no te podría dar una razón específica, yo lo he pensado y son muchas las razones que me llevaron a decidir eso, que ya en el primer semestre del primer año yo sabía que quería estudiar y trabajar en sexualidad. En un principio más enfocado en educación sexual, ese era como mi norte. Y me acuerdo uno de los primeros días de clase, que fue el director de carrera, entonces nos preguntó qué quieren hacer cuando salgan o por qué estudiaron psicología. Entonces yo dije, yo estudié psicología, bueno, o sea, ahí que no le dije que fue por descarte, pero sí comenté que mi objetivo era ser sexólogo. Y todos se rieron y me miraron así como sexólogo, qué bicho raro. Porque claro, esto fue hace varios años atrás, entonces no era algo muy conocido, muy frecuente. Y me mantuve ahí firme con mi compromiso de eso que a mí me interesaba y que sabía que de alguna forma podía aportar. Había tanto por hacer, todavía hay tanto por hacer, pero claramente lo que se hiciera, si era con respeto, con cariño, con responsabilidad, iba a ser un aporte, así que me mantuve fiel y no me arrepiento. ¿Y cómo fue este camino de especialización? Yo terminé la universidad y, bueno, durante toda la carrera yo trabajaba en distintas cosas, entonces fui ahí juntando mis ahorros y yo tenía muy claro que quería terminar la universidad y me quería ir a Barcelona a estudiar un posgrado en terapia sexual y de pareja. Y terminé la universidad, me fui a Barcelona. Fue muy duro al principio, porque por distintas razones, pero quizás la más de peso fue que yo estaba pololeando y me patearon por Skype a las 3 semanas. Y eso no estaba dentro de los planes, habían otros planes muy, muy distintos. Entonces, solo en Barcelona, voy a hacer una generalización, pero los catalanes al principio son difíciles de entrar. Pateado, sin pega, todavía no empezaban las clases, fue duro, pero después se fue poniendo más blando. Y nada, después al final, o sea, Raya para la Suma fue una experiencia muy buena. Después volví a Chile, entré a hacer una pasantía en el Hospital Salvador. Ahí también me formé en terapia conductual dialéctica.
y después no paré de estudiar, en verdad. Después hice el magíster, después hice un doctorado en sexualidad en San Francisco, que era como intermitente. Viajé varias veces y el resto del año estaba acá. También tenía que trabajar en la tesis. Pero también llegó un momento que mi mujer, con la que finalmente me casé, que fue la que me pateó cuando me fui a Barcelona, me dijo como ya, oye, chanta la moto, demasiado estudio y bueno, sí, en verdad yo por mí seguiría estudiando toda la vida. Así que me he tomado algunas pausas, aunque durante la pandemia ha vuelto ese impulso de ese afán de conocimiento, así que he vuelto a hacer algunas formaciones y ahora específicamente estoy haciendo algo que es muy, muy interesante, que me tiene muy apasionado con lo que es y con lo que puede generar, que es, me estoy formando como, perdón por la si quería decirlo en inglés, pero es Psychedelic Assisted Therapy Provider. Es como proveedor de terapia asistida por psicodélicos, que es algo que se está dando mucho, que está dándose como una especie de renacimiento del trabajo y del estudio con psicodélicos, y la evidencia y los resultados y todos los aportes que se pueden generar a través del trabajo con determinadas medicinas es increíble, maravilloso. Entonces ahí tengo toda mi energía puesta, mi interés, y eventualmente, bueno, hay que ver también qué pasa con los temas legales. Lo están aprobando en algunos estados de Estados Unidos, en Europa. Hay que esperar a ver qué pasa en Chile, pero ojalá en algún momento poder integrarlo en el trabajo con parejas, en el trabajo con disfunciones sexuales, dificultades sexuales. Quizás yo no esté vivo para cuando se apruebe algo así en Chile, pero al menos quiero aprender, quiero saber de eso, quiero nutrirme de ese conocimiento, aunque me lo lleve a la tumba. Y dentro de tanto estudio, ¿en qué momento llegó la televisión a tu vida? La televisión llegó porque yo creo que ya llevaba 2 años de vuelta de Barcelona y no recuerdo bien cómo me puse en contacto con la Jane Morgan, con la Happy Jane, que es una gringa que se vino a vivir a Chile, que tiene una tienda de juguetes sexuales, tiene una especie de imperio, es como la referente. Que actual tiene un programa también ahora. Tiene un programa, sí, tiene un programa de televisión. Y ella me llamó un día y me dijo, oye, Rodrigo, tenemos que ir al Buenos Días a Todos, al matinal. Y yo como, ya, vamos. Y claro, sentado en el matinal con Felipe Camiruaga, con la Tonka, y de repente yo pensaba, ¿qué estoy haciendo acá? Aparte que es algo que he ido superando, pero mi fobia social y mi miedo a estar en las cámaras y todo era siempre... No, como que me salté el proceso desde que me invitaron hasta que estaba sentado en el estudio, como que... esa primera vez yo pensé para mis adentros, no vuelvas a hacer esto nunca más en tu vida, porque lo estaba pasando pésimo y iba y como y todo tieso y como era mucho. Pero me acuerdo que esa semana, o no sé, un par de días después, estaba caminando en la calle en Providencia, me paró una señora y me dijo, oiga, usted el psicólogo que sale en la tele, que lo vi el otro día, yo le quería agradecer porque es tan interesante las cosas que usted habla y uno aprende tanto. Chute, ahí me quedé dando vuelta como, bueno, ¿sabéis que quizás me tengo que bancar la vergüenza, el miedo, la fobia social, el pánico, y quizás puedo aportar en algo y puedo aportar en eso que en algún momento fue tan importante para mí. Así que vamos para adelante nomás. Sentí que tenía una responsabilidad de alguna manera. Y después lo seguí pasando mal cada vez que iba, pero después con el tiempo fue
cada vez menos, y después lo empecé a disfrutar también y lo pasaba bien. Y bueno, fueron distintas experiencias en la televisión y la mejor, por lejos, haber hecho el programa documental La Cultura del Sexo, que ese era como un sueño para mí algún día poder hacerlo. ¿En qué año fue? Eso fue el 2013, 2014, por ahí. El 2015 salió. Lo recuerdo, yo estaba en el colegio cuando salió. Creo que aprendí mucho de ese programa. ¿Sí? Ah, qué bueno, me alegro. Lamentablemente no le fue muy bien, pero curiosamente le ha ido muy bien en otros países. En Italia, en Francia, y gente que lo ha visto de otros países que me ha escrito así correos súper agradecidos. Pero bueno, independiente de eso, fue la tremenda experiencia. El grupo de personas también con las que trabajé ahí, muy, muy bueno, nos hicimos muy buenos amigos, nos reíamos, a mí me encanta reírme y creo que un gran porcentaje de cada día de grabación era mucha risa y eso a mí no se me va a olvidar nunca. ¿Por cuánto tiempo viajaron? En total fueron como 8 meses viajando, pero yendo y volviendo, pero claro, de repente eran 15 días fuera y, no sé, una semana en China, después otra semana en Japón. Entonces yo cuando volvía, acá era un estropajo, o sea, no hecho papa, con los cambios de horario. También estando allá era harta pega, no era como que nos íbamos a tomar caipiriña con paragüita. Entonces llegaba bastante cansado, pero valió la pena el cansancio, el esfuerzo, todo. Muy, muy agradecido de esa oportunidad. Ahora quería que hiciéramos un salto a la segunda sección, porque ya conversamos bastante y resolvimos esas dudas que teníamos. Y esta sección se llama Lo escuché en algún lado. Lo escuché en algún lado es una sección que intenta derribar mitos. Recolectamos planteamientos que causan confusión entre la gente. Comencemos. El primero dice así: la educación sexual estimula el interés al sexo a temprana edad. Qué interesante el mito. Claro, ahí yo preguntaría a qué te refieres con interés al sexo, pero doy por hecho que eso es un poco el mito que lo he escuchado, el interés como a practicarlo, ¿ya? Y lo que se ha visto y que es un estudio que se ha replicado en distintos lugares, con distintas poblaciones, en distintos momentos, es que la educación sexual integral, incluso desde prebásica, no se traduce en que la edad de iniciación sexual sea antes, sino que se traduce en postergar la edad de iniciación sexual, en una reducción de los embarazos no deseados, en una reducción de las infecciones de transmisión sexual. O sea, son puros beneficios. Y lamentablemente nosotros como país estamos súper al debe y todavía se está legislando y bueno... Claramente hemos avanzado y hay personas que están súper enfocadas en que sigamos avanzando y que sigamos teniendo, o sea, que finalmente podamos tener una ley de educación sexual integral, pero claramente eso es un mito. Urgente es la educación sexual integral. Este segundo mito tiene mucha relación con el primero. Dice: la educación sexual es únicamente hablar sobre sexo. Ya, ahí yo, no sé, voy a dar por hecho también, un poco en base al mito que he escuchado, que hablar de sexo es como hablar de prácticas sexuales, o casi que a los cabros chicos les van a, no sé, enseñar a hacer el torniquete yugoslavo o el Kama Sutra, pero no va por ahí. ¿Ya? Cuando yo te decía la importancia y lo que se ha visto en otros países que tienen programas de educación sexual integral que comienzan en prebásica, la educación sexual es hablar de emociones, es hablar de relaciones, es hablar de respeto, es hablar de valores.
hablar de prácticas o de partes del cuerpo, claro, quizás pueda ser parte de la educación sexual, pero es un punto. La educación sexual no es que les enseñe cómo tienen que practicar el sexo. Y de nuevo, yo creo que quizás ahí la invitación es a informarse y ver qué es lo que nos dice la evidencia, cuáles son los resultados de los lugares, los países donde hay educación sexual integral, en qué se traduce. Y un poco en base a eso también ir tomando decisiones y ir quizás fomentando y trabajando en pro de eso que es tan importante. De un 1 al 10, ¿cuánto crees que una persona, un chileno, sabe sobre sexualidad? Esta tiene que ser una respuesta corta. No, extensa. No está en la pauta, pero lo pensé. Es que un chileno... Son varios chilenos, pero... Promedio. Una respuesta. Sí, no, me estaba poniendo muy latero con la respuesta, pero ¿cuánto sabe de sexualidad? ¿De qué? De la sexualidad. De nuevo, la sexualidad es tan amplia y muchas veces pensamos que la sexualidad es igual a prácticas sexuales o a lo que se hace con partes muy específicas del cuerpo. Y la sexualidad es una dimensión, es un aspecto inherente a los seres humanos. La sexualidad la estamos viviendo ahora y no estamos teniendo relaciones ni mucho menos. Es omnipresente, es algo que nos acompaña desde el día 1 hasta el final de nuestros días. Entonces, claro, quizás te podría decir que es un número muy alto, porque todos sabemos de sexualidad, ¿ya? En el sentido de al considerar este concepto más amplio. Distinto es que quizás no sepamos que eso que sabemos es sexualidad. Pero por otro lado, también puede ser que muy poco, en el sentido de que todavía hay muchos mitos, hay muchas creencias limitantes, hay muchos prejuicios, hay muchas ideas de cómo debiésemos ser, cómo debiésemos comportarnos, cómo debiésemos vivir nuestra sexualidad, basadas en modelos externos, ya sea, no sé, a través del porno, las películas, o Hollywood o Disney. Y yo creo que esa es una falta de saber importante. Y hablando de mitos, ya que estamos en esta sección, para ti, ¿cuál es el mito que más te carga, por decirlo así? Es interesante la pregunta, pero yo creo que tengo como una especie de amor y odio con los mitos. Por un lado los odio porque claro que generan de repente expectativas o limitaciones, pero también nos dicen mucho son como un síntoma cultural y son entretenidos de analizar de repente. Ahora, no sé si lo odio tanto, pero yo te diría uno de los mitos que me es más frecuente enfrentarme con es la idea de que el deseo debiese ser algo espontáneo. El deseo sexual me refiero. Y como yo te decía antes, dentro de los motivos de consulta más frecuentes es la falta de deseo o las discrepancias del deseo. Muchas veces en el contexto de parejas estables, cuando ya pasa esa fase inicial, que sí puede haber un deseo más espontáneo, toda esta etapa más pasional, muchas veces las personas quedan como se quedan esperando, a que les den ganas, ¿ya? Y si uno no hace nada para que le den ganas, se puede quedar esperando toda la vida, ¿ya? Entonces, si tener una vida sexual activa, rica, placentera, sustentable en el tiempo es algo importante para uno, hay cosas que tiene que hacer, ¿ya? Si uno se queda así acostado en la cama con pijama polar, mirando el techo y comiendo poroto,
está peludo que pueda pasar algo. En general, en cualquier ámbito de nuestra vida que sea importante para nosotros, hay cosas que tenemos que hacer. Y específicamente en relación al deseo, existe esta conceptualización de este deseo espontáneo, pero también existe el deseo reactivo, que es el deseo que aparece una vez que nosotros entramos en una experiencia que nos estimule. Puede ser que quizás así como que no tengo muchas ganas, pero nos empezamos a tocar, a dar besos, y una vez que ya estoy ahí, prendo y todo bien y lo paso muy bien. Eso es absolutamente normal, eso no implica que hay un trastorno, ni que tienen que tomar pastillas, ni hacer nada. Eso es parte de. Y claro, ese es un mito muy frecuente y claro, el lado que me hace odiarlo es que ante esa expectativa de que tenga que ser una cosa así que surja de la nada, hay mucho sufrimiento muchas veces, ese sufrimiento de tengo un problema, no soy normal, o otros cuestionamientos. Las personas de repente se empiezan a cuestionar la relación, el amor, cosas mucho más profundas, o esa sensación de estoy fallada, estoy fallado, que es súper dura, súper dolorosa. Y desde tu perspectiva y experiencia, ¿existe diferencia en torno al género plantear estos temas? Existe diferencia y yo creo que es importante tener presente esa diferencia, tener presente esa perspectiva y las diferencias, las discrepancias, los estereotipos, lo que se espera de un género versus de otro, el cómo se espera que viva. Por ejemplo, cómo se espera que vivan la sexualidad las mujeres versus cómo se espera que la vivan los hombres, las presiones distintas que hay hacia los hombres y hacia las mujeres en el ámbito sexual, cómo a las mujeres se les exige tanto a nivel físico y que tienen que ser 90, 60, 90, no sé, esas medidas todavía quizás se me cayó el carnet, son como del año. Pero bueno, sabemos ahí a qué me refiero y toda la inversión que eso implica para poder llegar a esos estándares que son imposibles, porque no son reales, y a los hombres todas las exigencias ligadas al rendimiento, a que el hombre siempre tiene que tener ganas, a que tiene que durar no sé cuántas horas, a que el pene tiene que tener determinadas medidas. Entonces es bastante presión, bastante exigencia, pero es útil también tener esa perspectiva presente en el trabajo terapéutico y bueno, yo creo que en general en la vida también, en cómo educamos a nuestros hijos también. Tomando ese último punto, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Tu pregunta apunta a algo concreto de cómo educarlo o así ¿Cómo como... educarlos? Vamos por lo concreto. ¿Cómo educarlo? Como usted quiera, pero... no, ¿cómo educarlos? Siendo conscientes de nuestros valores, en el sentido de qué es lo que nos importa, de lo que realmente es importante en la vida, de qué tipo de personas queremos que sean, de cómo nos gustaría que nos recuerden, o cuando les pregunten, oye, ¿cómo es el papá? ¿Cómo es la mamá? ¿Qué nos gustaría que dijeran? Yo creo que esa es una respuesta que nos puede entregar mucha información de cómo educarlos. Y tener súper claro que obviamente hay muchas conversaciones que podemos tener, hay información que les podemos entregar, pero el modelo, lo que hacemos, es mucho más fuerte que esa información, que esas conversaciones. Las conversaciones me refiero al contenido que exista en esas conversaciones, ¿ya? Entonces también es importante que
como dice el cliché de predicar con el ejemplo, es absolutamente cierto y muchas veces se nos olvida. Y de repente pensamos, pero si no se da cuenta o no es tan importante, o una vez o dos veces, y vamos minimizando la importancia que tiene el ejemplo y todo lo que van aprendiendo a través de mirarnos y de ver qué es lo que nosotros hacemos. La última pregunta de esta sección es sobre una frase tuya que me gustaría que la pudiésemos desarrollar. Y es: la supuesta liberación sexual es una nueva esclavitud. ¿Yo dije eso? Sí. Eso tiene que ver en parte con lo que planteaba al principio cuando tú me preguntabas sobre si es que nos cuesta hablar de sexo o no. Yo te decía que quizás nos hablábamos mucho, pero era un poco más de lo mismo o hablábamos mucho sin decir nada y que teníamos una mirada o un discurso muy acotado de la sexualidad y creo que en parte la liberación, esta entre comillas liberación sexual tiene que ver con eso, tiene que ver también con que en ese discurso que parece una verborrea omnipresente y que claro, ahora se habla mucho más de sexo y pareciéramos estar mucho más liberados y está en todas partes, está en internet, en las revistas, en la televisión, en todas partes está el sexo y están las conversaciones de sexo. Y claro, quizás eso haría pensar que estamos más liberados, pero muchas de esas conversaciones van repitiendo lo mismo, van repitiendo expectativas, van repitiendo y perpetuando estereotipos y formas impuestas de cómo debiésemos ser. Y ese debiésemos es una palabra bien clave, porque en la sexualidad nadie debiese ni nadie debe ni tiene que hacer nada, ¿ya? Porque muchas veces justamente todo eso que identificamos como lo que deberíamos o lo que tendríamos que hacer viene desde afuera, ¿ya? Viene desde discursos externos que nos plantean eso. Entonces, quizás una liberación más real tiene que ver con empezar a buscar eso en nosotros, en nuestra propia historia, contexto, necesidades, realidad, pero estamos muy pegados todavía, creo, en lo externo. No quedarnos tanto con lo externo y a ir profundizando qué serie, película o texto podríamos quizás recomendarle a las personas que nos están escuchando o viendo que nos pueda ayudar a seguir aprendiendo. Radar Adipa es un espacio de reflexión final y recomendaciones. Compartimos contigo datos esenciales que no te puedes perder. Escucha con atención y anótalo ya. Hay un libro que se llama Me aburrí del sexo, de una persona que se llama Rodrigo Jarpa, muy buen amigo mío. Hay veces que no somos tan amigos, pero la mayor parte del tiempo somos amigos. Ahí también profundizo mucho más en esta idea de cómo mirar con un poquito de recelo esta, entre comillas, liberación sexual. Y también habla mucho del deseo. El deseo en general y el deseo específicamente también en el contexto de relaciones de pareja estables de mediano o largo plazo. El sexo no es un acto natural y otros ensayos de Leonor Tiffer es una maravilla. El antimanual del sexo de Valerie Tasso, una maravilla. Esther Perel, una joya. Y para dar otras alternativas que no sean solamente libros para las personas que no les gusta leer mucho, aunque se están perdiendo algo muy bonito. Las charlas TED de la Esther Perel. Usted busca en Google, charla TED, Esther Perel,
Y ella tiene dos, una que habla del deseo y otra que habla de repensar la infidelidad. Muy, muy recomendable. Charlas TED de la Emily Nagoski también. Series en Netflix, hay una de Headspace que habla de mindfulness y técnicas de meditación, también súper recomendable. Y podría seguir horas, pero entiendo que hay un límite que rompe el deseo. Y ahora yo estoy viendo en Netflix, que no tiene nada que ver con nada de esto. Estaba viendo El Marginal, muy entretenida. Es que a mí las puteadas en argentino encuentro que es un arte. Entonces, muy, muy buena. Violenta, así que hay que tener ahí la precaución. Muy violenta. Y Ozark, sí. Ahora me estoy enganchando en esa, entonces como que le puse un poco el gorro al Marginal, pero después voy a retomar para ver la última temporada. Sí, esas son mis recomendaciones de hoy. Y para ir cerrando tus próximos proyectos que se viene, que nos puedas contar. Mis próximos proyectos, uno tiene que ver con el trabajo con psicodélicos de esta certificación que te contaba. Mi próximo libro, que se llama Cómo educar a niñas y niños sexualmente inteligentes, creo que debe salir como en un mes más por ahí. Siempre tengo muchos proyectos, hay muchos que no concreto, otros que sí, pero esos son como los más cercanos y los que más enfocado me tienen ahora. Perfecto, Rodrigo, te quería agradecer por tu participación hoy y por esta grata conversación. Súper, muchas gracias a ti y gracias a Adipa también por la invitación. Y bueno, a todos ustedes nos pueden encontrar en Spotify y en YouTube y en nuestra página adipa.cl/adipados. Nos vemos. Recuerden que ustedes son parte de Adipados. Nos pueden encontrar en Facebook como Adipa y en Instagram como adipa.cl. No olviden darle seguir a Adipados en Spotify. Para más información sobre nuestra labor, nos pueden encontrar en nuestro sitio web www.adipa.cl.